Cordial saludo para todos. El día de hoy voy a explicarles acerca de la guía de razonamiento cuantitativo, el cual está diseñado para el grado 901 y 902 con el profesor Miguel Ángel Rodríguez y en el caso del grado 903 quien les habla. Como todos sabemos, la guía viene diseñada con el pretexto pedagógico relacionado al cumpleaños de nuestra institución. Aquí en esa parte, en el encabezado, viene un poema, el cual deben de tener en cuenta para la parte final de la guía. Como competencia tenemos, o el saber, vamos a trabajar la parte del lenguaje algebraico aplicado a la vida práctica. ¿Por qué decimos aplicado a la vida práctica? Porque como todos sabemos, la matemática se emplea en todos los casos de la vida práctica. Por ejemplo, si nosotros queremos construir un edificio, se necesita la matemática. Si queremos hacer unas compras, se necesita la matemática. Si queremos saber cuál es el estado financiero, se necesita la matemática. Si nosotros queremos o una persona quiere construir un puente, se necesita la matemática. Pero más allá de eso, también, por ejemplo, las personas que trabajan en construcción, los maestros de construcción, en ese caso también necesita la matemática. Entonces, como ayuda en ese sentido para ellos, vamos a estar explicando esta guía en la cual ustedes también van a aprender a emplear el lenguaje algebraico. Pero como primera medida tenemos aquí una primera pregunta. Dice, responde la siguiente pregunta. ¿Cómo cree que el maestro de construcción usa la matemática en una obra? Menciona al menos 3 usos. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, cuando vayan a responder la guía, tienen precisamente que imaginarse que ustedes son maestros de construcción y en ese caso tienen que describir 3 aspectos en el cual ustedes creen que pueden usar la matemática un maestro de construcción. Después de eso viene la guía diseñada en el sentido de que les explica que en una obra siempre hay algunos ladrillos. Dice cuántos ladrillos de arcilla se necesitan para construir una pared. Y aquí en ese caso viene precisamente explicándoles qué es un ladrillo, cómo está diseñado, que hay 3 tipos de ladrillo. Por ejemplo, dice ladrillo hueco, ladrillo macizo, ladrillo perforado. Y en ese caso vienen las características porque una obra debe tener diferentes clases de ladrillo para poderlo hacer. Pero también más adelante viene qué cantidad de ladrillo se necesita para construir un muro. Y en ese caso viene precisamente empleándose una ecuación, el lenguaje algebraico. ¿Por qué decimos que el lenguaje algebraico? Porque sucede que en este caso nosotros tenemos acá una ecuación en la cual a esta ecuación que está acá yo le puedo introducir unos valores y siempre me va a ayudar a encontrar la cantidad de ladrillos necesarios de acuerdo a la especificación de una obra. Entonces, nosotros vemos acá que tenemos la cantidad de ladrillos, CL significa cantidad de ladrillos, igual a 1 dividido entre, acá viene precisamente unas conversiones. Vamos a mirar a ver qué significan esas conversiones. Por un lado tenemos aquí la L, que significa longitud de ladrillo. Si nosotros vemos acá, la L me hace referencia a cómo es de largo el ladrillo. Y eso lo debemos de tener en cuenta en la conversión. Después de eso dice L más JH. Resulta que la JH o la JB viene siendo la espesor de la junta. Que la junta en ese caso viene siendo como el cemento, como la mezcla que se necesita para unir los ladrillos. Pero siempre debe de haber, entre cada uno de ellos debe tener siempre un mismo espacio para que la obra quede bien hecha. Y por último tenemos acá la H. Y la H en ese caso significa altura del ladrillo. Si ustedes ven aquí en el dibujo, la H viene siendo esta partecita. ¿Listos? Pero entonces aquí dice también algo muy importante que deben de tener en cuenta. Dice, las cantidades obtenidas no consideran desperdicio, ruptura de ladrillos,
por lo que se debe aumentar a esa cantidad obtenida un 5%. ¿Qué significa? Que con esta cantidad, con esta fórmula que está acá, nosotros podemos calcular la cantidad de ladrillos, pero como ustedes saben, en una obra de construcción siempre se rompen algunos ladrillos. Entonces, nosotros a esa cantidad que está acá, le vamos a aumentar siempre un 5% para poder saber cuántos ladrillos necesitamos en la obra. Paso seguido, en la guía viene una parte que dice, un ejercicio, dice, digamos que queremos construir un muro usando ladrillos de 24 por 13 por 9 centímetros, con un espesor de junta horizontal y vertical de 1,5 centímetros. Entonces, si ustedes se fijan, ya acá en la parte de abajo ya están precisamente los datos que necesitamos para emplear aquí en la ecuación. Pero vamos a ver cómo está diseñado. Dice aquí, largo igual a 0,24 metros. Ustedes dirán, pero ¿de dónde me salió ese 0,24 metros? Sucede que aquí dice el ladrillo que las dimensiones son 24 por 13 por 9 centímetros. Entonces, como nosotros lo tenemos que expresar en metros, ¿qué sucede? Pues nosotros ese 24 centímetros lo tenemos que pasar a metros. Y recuerden que para yo poder pasar de centímetros a metros, lo que tengo que hacer es dividir por 100. Entonces coloco 24 y lo divido por 100 y en ese caso me daría 0,24 metros. La JH, como dice aquí, con un espesor de junta horizontal y vertical de 1,5 centímetros. El proceso es lo mismo. Colocamos, vamos a colocar aquí la calculadora, colocamos 1,5 y lo vamos a dividir, como ya les dije, entre 100, porque para cuando vamos a pasar de centímetros a metros lo tenemos que dividir entre 100 y me da 0,015. Entonces, si ustedes se fijan, la H que dice acá hace referencia a la altura del ladrillo. Entonces, ¿dónde nos van a indicar la altura del ladrillo? Pues nosotros vemos aquí dice 24 por 13 por 9. Recordemos que por lo general en un ladrillo la altura es la medida más pequeña. Y nuevamente hacen lo mismo. 9 centímetros lo pasan a metros y en ese caso me quedaría 0,09 metros. Pero entonces la gran pregunta será la siguiente. ¿Cómo hacemos para usar estos valores precisamente acá en esta ecuación o en esta función o empleando el lenguaje algebraico? Para ello yo coloqué acá precisamente un ejemplo. Vamos a hacer uno diferente.